¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Como todos los lunes aquí estamos haciendo Hora Política. Javier, buenas noches. Sergio, buenas noches. Un gusto como siempre. Muy bien. Y tenemos 3 invitados para abordar distintos temas, todos interesantes. Y después, obviamente, al cierre vamos a hablar de las elecciones de Cava, que se nacionalizaron, pero que también marcan una problemática a nivel nacional. Exactamente, Sergio. Respecto de los invitados, vamos a hablar con Sergio Casinero, quien es el titular de la Cámara que agrupa los supermercados locales, crisis, consumo y el estado de situación, precisamente, de este sector. Sebastián Chales, secretario de Gobierno Municipal, sobre el panorama que está atravesando el Ejecutivo rosarino y la tensión que impera con los trabajadores del sector que en las últimas horas han decidido ir a la justicia. Y por último, hablamos también con Eduardo Tognoli, diputado nacional del justicialismo, y hacia dónde está yendo hoy por hoy el peronismo, ¿no? Elecciones que ya se consumaron, resultados que también ponen bajo la lupa, ¿no?, la performance del Partido Justicialista. Estos temas van a marcar obviamente la agenda de Hora Política. Muy bien, y para abordar ya de entrada estos temas, vamos al corte y después sí con el diálogo con los distintos invitados. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. El relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2025. Tu farmacia de confianza tiene las dosis disponibles, tanto particular como por obra social. La vacunación protege a toda la comunidad y salva vidas. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora, elemporiodelaZapatilla.com. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a Sergio Casinero, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la región. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están ustedes en realidad, ¿no? ¿Cómo están los supermercadistas, los titulares de los autoservicios con este nuevo contexto económico? Bueno, hemos tenido que, en alguna forma, recalcular muchas cosas. Hoy ha cambiado mucho todo lo que tiene que ver con la comercialización. No solo cuando se hace a nivel compra, sino a nivel venta, a nivel consumidor, ¿no es cierto? Porque se cambió todo. Hoy tener stock es un elemento negativo. Hoy es al revés. El cliente, el consumidor no trata de llegar al producto, sino que el producto que trata de llegar al consumidor, lo cual obliga a estrategias distintas. La industria está
de manera constante analizando cómo hacer para que ese su producto entre al changuito. Una vez que el producto entra al changuito, después entra la parte nuestra, donde a ver cómo hacer para que vuelva a venir y comprar. Hoy las formas de pago ofrecen descuentos. Esos descuentos van, digamos, muchas veces coparticipados, y no a 50 y 50, sino que más a cargo nuestro que de las entidades bancarias, donde los descuentos que se ven según qué medio de pago y según qué día, estamos participando ahí nosotros de manera alta. Y bueno, todo es una estrategia, una inteligencia aplicada a terminar de hacer cerrar el circuito, que es desde cuando el producto llega hasta que sale, ¿no? Bueno, en ese sentido ha cambiado un montón, ¿no? En base a su experiencia, ¿es la primera vez que sucede esto de que estoquearse puede salir más caro que comprarlo ahora el producto? Bueno, o sea, esto, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la época inflacionaria. Y la inflación con consumo es una cosa, la inflación sin consumo es otra, y ahora esta especie de, digamos, esta inflación o en algunos casos se empieza a dar alguna deflación, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces el stock castiga, digamos, la operativa comercial en ese sentido, ¿no? Según el INDEC, las ventas cayeron en abril 2,9%. Digo, son indicadores que siguen obviamente manteniéndonos en alerta, ¿no? Sí, las ventas están, en realidad, van a empezar digamos, a tener comparativos más lógicos interanuales, porque hasta ahora veníamos con interanuales con dos escenarios distintos, ¿no es cierto? Donde en algún momento, bueno, la gente trataba de comprar para cubrirse de futuros aumentos, algo que normalmente consumía. Entonces compraba más, y entonces esa época, claro, había más ventas, pero no quería decir que la venta estuviera, digamos, relacionada al consumo. O sea, lo compraba para tener y después lo iba a consumir en otro momento, ¿no? Entonces ahora en estos interanuales va a ser más lógico y se van a empezar a dar números más reales. Y en estos, digamos, hoy por hoy la venta puede ser que esté a lo mejor interanualmente un poco más baja, pero se está recuperando en el mes a mes. Bien. La salida del cepo, ¿cómo impactó en el tema de los precios? Bueno, la salida del cepo impactó al principio por esta cuestión muy argentina de prever lo peor, aunque no se supiera qué es lo que viniera a pasar. Muchas empresas leyeron eso como una oportunidad de aumento y enseguida fueron bajadas a la realidad por parte del consumidor. Entonces empezaron a retrotraer cada uno de esos aumentos, ¿no es cierto? O sea, hoy podemos decir de que, bueno, en base a eso estamos de alguna forma manteniendo medianamente el nivel de precios. Los precios varían algo mínimamente. De hecho, bueno, van acompañando lo que después se traduce en los valores inflacionarios, ¿no? Cuando la inflación hay el del 2,5 porque las cosas aumentaron un 2,5, pero no un 5 o un 6 como a veces la industria trata de imponer y claro, enseguida eso se nota en la venta y retrotraen, promocionan y bueno, todo viene a como estaba antes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué productos hoy siguen pegándole fuerte al bolsillo, ¿no?, del consumidor, del rosarino particularmente? Mirá, hay productos, lo que hoy pega fuerte al bolsillo está saliendo del radar de consumo del consumidor. O sea, hay algo que ya entendió, dijo, bueno, consumidor mira, va a cierto sector y bueno, por algo bajó el consumo de carne vacuna, por algo subió el consumo de carne de cerdo, por algo bajó la venta de todo lo que tiene que ver con los derivados de lácteos, hoy quesos duros, bueno, mantecas, o sea, productos que se fueron a un precio, ya dice, bueno, no lo consumo más.
Y ya no me importa si sube, si no, o sea, está fuera del radar. Eso es lo que se está viendo, digamos. Una vez que encontró, digamos, la zona donde ve que los productos están más, digamos, estancados, se queda ahí. Sergio, hoy el gobierno anunció la importación o la probable importación de alimentos, digo, en esta estrategia que persiguen para bajar los precios de la industria nacional. ¿Ustedes lo ven positivo a esto? ¿Cómo lo visualiza el autoservicio, el supermercado? Mira, a ver, esto tiene mucho, por lo menos de nuestro punto de vista, mucho más de, digamos, una cuestión para llamar la atención que efectiva, ¿no es cierto? O sea, hoy no importar no es lo mismo que en los 80, que uno importaba cualquier cosa y la gente por la novedad, por lo que era, que yo lo compraba y le parecía barato y qué sé yo, ¿no? Hoy el importar ciertos productos hoy no se está dando, no hay una lluvia de productos importados que estén viniendo. La industria también yo pienso que está en un cuerpo a cuerpo con el Estado en función de decir, mira, si vuelves a sacar los impuestos a lo que se importa, bajámelo a mí, yo también llego a lo mismo, a eso, ¿no es cierto? Entonces debe haber algo que no estamos conociendo, ¿cierto? Pero debe haber una mesa de discusión en torno a eso. Hoy el consumo se está dirigiendo mucho a lo que tiene que ver con, bueno, farináceos, bueno, frutas, verduras de estación, nada de que no sea fuera de eso. Y como te decía, consumo de carne, o la de pollo, la aviar, o la de cerdo. Venimos dando cuenta del proceso que estamos transcurriendo en la Argentina. De cara a futuro, el sector que vos representás, ¿ve algún resquicio de optimismo que permita, digamos, avisorar algún tipo de mejora de acá a los próximos meses? Mira, siempre es incierto el futuro acá, ¿no es cierto? O sea, sí notamos, por lo menos, como cosa positiva, que a pesar de todo, hay cierta paciencia en la gente, en el consumidor, en general, ¿no es cierto? Con lo cual eso dejaría que este programa económico, si es que le podemos llamar programa, ¿no es cierto? Porque la realidad es que no se ve una gran receta. Lo que está pasando también un poco porque el mismo consumidor le pone el tope al precio de acuerdo a si lo compra o no lo compra, digamos, está con el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Pero quisiéramos creer que sí. Por lo menos hay algunas cosas que estamos empezando a ver que hacía tiempo no la veíamos, ¿no es cierto? Dólar planchado, dólar libre, bueno, qué sé yo, que si baja la nafta un 4%. Falta que haya respuesta a todas estas cosas porque mucho pasaba en la industria y también en la importación donde el dólar se lo tomaba, qué sé yo, de 1.500 pesos, estamos hablando del año pasado y un poco más atrás también, ¿no es cierto? Entonces, que esas cosas se empiecen a traducir, que si antes era motivo necesario de aumento porque la nafta había aumentado, que algo baje también cuando la nafta no aumenta o cuando baja, ¿no es cierto? Falta esa respuesta que bueno, quizás falte algo de camino a transitar, ¿no? Pero ojalá fuéramos en el buen sentido, ¿no? Sergio, el otro día hablaba con un amigo que tiene una empresa vinculada al calzado y me decía que el gobierno nacional tiene razón en esto de pedirle a los gobiernos provinciales en que bajen también la presión tributaria y me citaba ingresos brutos y el costo de los servicios. Digo, ¿esto también impacta en el sector de ustedes? Sí, claro, o sea, hoy en el sector nuestro no solo impacta eso, hoy hay un nuevo impuesto que antes no participaba de la misma manera y hoy casi la EPE se transformó en un impuesto, ¿cierto? Porque era algo que participaba en 0,3, 0,4, 0,5% de la facturación y hoy está en el 1, 1,5, 2% de la facturación bruta. Está participando de una manera que es gravosa.
estamos tratando de conseguir una audiencia, porque hoy estas grandes estructuras y las medianas también tienen que pedir, digamos, hacer contratos con la EPES que son anuales. Y yo tengo que hacer un contrato previendo el consumo mío de máxima, pero que eso estacionalmente puede ser, ponerle noviembre, marzo, y después ya baja el consumo porque se lo lleva mucho lo que es el frío alimentario, el frío de climatización. Luego después bajaría bastante, pero no me permiten hacer un contrato de menos cuando consumo menos. Me siguen cobrando como si consumiera la energía que no estoy consumiendo, ¿no es cierto? Es como que vos compras un kilo 200 de carne y yo te voy a cobrar 2, te voy a cobrar por 2 kilos porque te pasaste del kilo 200, ¿viste? Si no, no corresponde. Pero bueno, lo que vos decías en función también desde el punto de vista tributario, habría que poner algún foco, porque en la cadena el ingreso bruto lo paga el que genera el insumo, lo paga el que compra el insumo, lo paga el que transforma el insumo en producto, lo paga el que lo transporta, lo paga el que lo distribuye, lo paga el que lo vende y lo paga el que lo compra. O sea, ¿cuántas veces se sube arriba del producto, no es cierto? Creo yo que habría que analizar eso porque, bueno, de hecho, a nivel provincia son, digamos, hay provincias que están bastante menos que nosotros en ese sentido. Así es. Sergio, ha sido muy gentil, ¿eh? Un placer. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo Pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancosantafe.com.ar. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chales. Sebastián, bienvenido. Un gusto, como siempre, gracias por invitarme. Bueno, se tensó la relación con el Sindicato de los Trabajadores Municipales hasta el punto que anunciaron que van a la justicia. ¿Cómo está eso? Venía como cada trimestre en este último tiempo, cada mes, veníamos teniendo la instancia paritaria,
la verdad es que de una manera bastante llamativa se irrumpió una medida que fue esa protesta frente al Palacio Municipal, una especie de asamblea o acto que tuvo algunas características particulares, que ya fueron muy mencionadas en esos días. Se forzó sustraer algunas ambulancias para cortar la calle, medida que además había sido advertida, que no debía darse, no debía repetirse como había ocurrido alguna vez. Por supuesto, todo eso consta en las investigaciones administrativas correspondientes, incluso en una denuncia penal, por ahí una agresión constatada también a un trabajador para retirar esas ambulancias. Y después un paro en un contexto donde nosotros, como Ejecutivo Municipal, estábamos primero pagando y liquidando los sueldos antes de la fecha prevista, que es el 5º día hábil, lo adelantamos por una cuestión también de vencimientos, por lo prolongado que se hizo el mes de mayo en función de los feriados. Entonces adelantamos ese mismo día jueves el pago de salario. Y como les habíamos comunicado, la propuesta salarial, acorde también y en línea con otros acuerdos salariales que hubo en la provincia, en el ámbito estatal, por encima de la inflación proyectada para este trimestre, que también era otra cosa importante, me parece, lograr que haya alguna recuperación en términos también de la caída del poder adquisitivo, es decir, en un contexto de caída de recursos, hacer una propuesta que acompañe. La respuesta es llamativa, digamos, no guarda relación con lo que está ocurriendo. Cualquiera que ve desde afuera ese conflicto dice, incluso otros gremios, también en privado lo dicen, no lo pueden decir públicamente, ni hablar de trabajador a pie o el trabajador que no tiene paritaria, ve el recorrido que tiene este conflicto y cuesta comprenderlo. Yo creo que tiene una explicación en clave más política, electoral, el año que estamos atravesando, este momento del año particularmente. Así que, lamentablemente, sí, hay una ruptura de esa mesa salarial paritaria a partir de una decisión de las autoridades del sindicato. De todas maneras, a los trabajadores municipales hemos, insisto con esto, cumplido con el pago y con la actualización salarial. No quisimos dejar que pase el tiempo sin acuerdo, por eso fue el decreto del intendente en la semana pasada para la liquidación de los salarios correspondientes, incluso con algunas actualizaciones complementarias y sí, reafirmación de que todo ese aumento va a ir al aguinaldo, al medio aguinaldo, ¿no? que el mes de junio. Mencionabas la impronta electoral que tiene el año que estamos transcurriendo, ¿no? ¿Hay un trasfondo político entonces detrás de esta protesta? Sí, yo creo que sí, no tiene ninguna explicación. De no ser así no tiene ninguna, no hay otra razón, otra explicación. Por supuesto que se entiende que el trabajador promedio en el municipio, como cualquier trabajador, pretenda ganar más, pretenda mejor remuneración, yo insisto con esto, quienes analizan la situación económica nacional e incluso muchos intendentes que ni siquiera pertenecen a Unidos, la voz más fuerte fue el intendente de Pérez, que fue candidato en el justicialismo, candidato en las últimas elecciones, digo, hablan de una caída de un 40-45% de la coparticipación federal. Hay una caída también de la coparticipación a nivel de los tributos provinciales. La inflación no se refleja en los ingresos que tienen los municipios. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad de ningún aumento en términos de tributos municipales porque la situación está muy ajustada. Nosotros no tenemos la capacidad ni de imponer esas condiciones que se dan en la macroeconomía. Son dadas. También la inflación es para nosotros un dato dado. Y por supuesto que es una referencia. Pero nosotros no podemos dejar de mirar con mucha responsabilidad lo que ocurre a nivel de los recursos, porque la ciudad tiene que afrontar el sistema de transporte, tiene que afrontar obras, tiene que prestar los servicios de mantenimiento. Estamos viviendo una época de cambio climático, efectos muy duros que se dan sobre las ciudades, eso implica tener capacidad de respuesta, capacidad humana y capacidad material. En ese contexto, en ese panorama, nunca hemos dejado que se retrasen los salarios. Podemos tener alguna diferencia en la magnitud, pero en absoluto hemos dejado ni vamos a abandonarlo. Pero actuamos bajo esa responsabilidad. Por eso digo que no hay otra explicación que ese trasfondo político electoral que ha llevado a decisiones para nosotros absolutamente fuera del tiempo que corre. Con el tiempo que corre también tiene que ver la medida de descontar el día de paro, digo, porque el gobierno provincial
adoptó esta política. ¿Está en línea con Puyaro esta decisión? A ver, está en línea con lo que hay que hacer. A ver, el intendente toma la decisión de dar un decreto a pesar de la obstinación de la dirigencia sindical de no aceptar acordar esa propuesta. Si nosotros hiciéramos lo que el sindicato hoy está planteando, no hubiéramos dado ningún tipo de aumento, ni hubiéramos asegurado ningún tipo de aumento. Y estamos ya pasado la mitad del mes de mayo. La decisión del intendente se funda en no perjudicar a los trabajadores. Por supuesto que también no podemos dejar que el conflicto se prolongue y las medidas de fuerza se sostengan ilimitadamente, pagando sueldos y dando aumento. Si nosotros admitimos que haya 1, 2, 3 días de paro consecutivo, estaríamos perjudicando a los vecinos de Rosario, que son los contribuyentes, digamos. ¿Con qué cara nosotros nos sentamos en un barrio, en una vecinal, hablando de las cosas que hay que hacer y demás, en un contexto donde pagando los sueldos y pagando con aumento no podemos prestar los servicios por una medida de fuerza? Entonces, me parece que hay un punto de inflexión en cuanto a la virulencia de las medidas que se toman. Hubo una asamblea, la asamblea hasta ahí hubo conversaciones previas, siempre las asambleas terminan con medidas muy extremas porque el ámbito en la plaza con un micrófono así lo genera. Bueno, pasó lo que advertimos que iba a pasar. Y en absoluto es una medida contra los trabajadores. Yo creo que tiene mucha responsabilidad la dirigencia sindical en reencauzar esta cuestión. Volviendo al tema electoral, ¿cómo llega unidos el oficialismo a las elecciones de fines de junio? Llegamos, en primer lugar, con una fortaleza interna importante, con mucha unidad, mucho compromiso de cada una de las partes. Somos la única fuerza que ha tenido integración en la lista de concejales, en el caso de Rosario, que es donde obviamente seguro apunta tu pregunta. Por lo tanto, tuvimos varios días de trabajo con el conjunto de los partidos, sectores y desde obviamente Pablo Gavira, que se incorporó a la lista en un lugar muy expectante, y otras fuerzas políticas que también van integrando el resto de las listas, incluso dándole mucha mayor complejidad territorial a la lista, que era algo que buscábamos. Y ya con un esquema de trabajo, de campaña, con una presentación de la lista en próximos días, con una participación muy activa, tanto del gobernador de la provincia, un involucramiento directo del gobernador, como del propio intendente y del conjunto también de representaciones sociales que están cerca de unidos. Así que tenemos mucho para mostrar, mucho resultado para mostrar, mucho proceso, obra en marcha, y tenemos de acá al 29 de junio, de hecho ya empezó en estos días, muchas cosas que no se hacen por un clima, por una fecha electoral, sino porque era el momento del año en que muchas licitaciones, muchos procesos de compras, muchas adjudicaciones de obra empezaban a tener resultados, la entrega de colectivos para reforzar todas las líneas que van al oeste, sudoeste y que atraviesan la ciudad hacia el norte, mucha, como se ha visto, un nuevo esquema de la recolección domiciliaria de residuos a partir de los nuevos contenedores, el recambio de luces LED prácticamente en la totalidad de los barrios y, por supuesto, las obras grandes que están en marcha, la mayoría de ellas van a concluir sobre fin de año, principio del año próximo, pero que están todas en proceso de ejecución. Y muchas, más de 300, obras barriales menores, como se dice habitualmente, son menores por ahí en magnitud, pero que son muy importantes para cada vecino. Entonces, creo que hay mucho para defender en esta elección y hay mucho para proyectar también a nivel local. Se juega un partido nuevo el 29 de junio, así que nos tiene con mucha expectativa. ¿Esta tendencia a nacionalizar las elecciones creen que puede ir en detrimento de las aspiraciones de Unidos? No debería, es una elección de concejales. Entonces, lo que vamos a resolver, vamos a dirimir es tener o no una mayoría para discutir temas locales muy relevantes, poder darle mayor agilidad a algunos procesos de reforma del propio Estado municipal y también a algunos desarrollos y algunas inversiones que la ciudad está recibiendo, está generando. Hemos tenido en el Consejo en este último tiempo el ingreso de muchos proyectos que van a desarrollar el noroeste, Fisherton, Nuevo Alberdi, nuevos sectores de la ciudad que se complementan además con obra pública importante,
la nueva obra o la segunda etapa de la obra de Newbery, que va a conectar a la ciudad hacia el oeste con Funes y la zona del aeropuerto, hacia el sur la obra de Ayacucho y la conexión, sumada a la obra del puente sobre el Saladillo. Es decir, hay mucho para defender el nivel local. Y la verdad que lo que se juega es eso. Ni elecciones nacionales, que serán en octubre, ni el 2027, que por supuesto hay muchos que lo están pensando, pero desde ya que faltan 2 años. El vecino de Rosario, la vecina de Rosario, necesita que la gente le diga con claridad qué va a hacer. Estamos terminando también un paquete de propuestas del conjunto de las fuerzas para hacer, creo que va a ser la única lista, va a presentar una propuesta legislativa para los próximos, por lo menos para los próximos 2 años. Es eso lo que está en juego en la ciudad. Y sobre todo una cosa muy importante, lo que hemos ganado hasta acá. Nosotros, desde esta etapa donde el gobierno provincial y el gobierno municipal se alinearon, hemos multiplicado de 21 a 300 y pico, 320 patrulleros, motos y binomios en el principal reclamo ciudadano que tenía Rosario, que era la seguridad, que es la seguridad. Por supuesto que no es una situación resuelta, pero que hay un cambio drástico en la persecución del delito, en la pacificación de los barrios, en la investigación también contra mafias muy enquistadas, no me cabe ninguna duda. Yo creo que esa pelea y ese contraste con lo que vivimos en la etapa anterior, que además a nosotros nos tocó gobernar en esa desventaja en la situación anterior, también está en disputa en esta elección de junio. Así que, por supuesto, habrá quienes intentarán una elección nacional. La elección nacional es en octubre. El 29 de junio es una elección local que también, por supuesto, va a tener un impacto en el mapa electoral o político provincial, pero que de ninguna manera juega en el plano nacional. Sebastián, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Gracias. Muy bien, seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273, Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.
Seguimos en Hora Política y recibimos al diputado nacional Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria, referente también del movimiento Evita. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, los resultados en Ciudad de Buenos Aires, las elecciones en Santa Fe del 13 de abril, ¿abren cierto panorama, le insuflan un poco más de oxígeno u optimismo al peronismo puntualmente? Bueno, son elecciones distintas, ¿no? Me hiciste referencia a dos, hubo varias más. Sí creo que va quedando claro, cuanto más nos acercamos al escenario nacional, que por un lado hay una fuerza política que es La Libertad Avanza, el oficialismo nacional, que de alguna manera en algunos distritos se consolida. La elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires básicamente muestra eso. A costa fundamentalmente del PRO, ¿no? Que ocupa, uno puede decir, un andarivel político-ideológico compartido en algunos aspectos, ¿no? Y por el otro lado, que el peronismo, aún haciendo elecciones, y me remito nuevamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además es un distrito muy nacionalizado, ¿no? En general, cuando se habla, lamentablemente, política nacional, se suele hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero el peronismo, aún haciendo elecciones, que a los ojos de alguien que mide exclusivamente por si se ganó o se perdió, aparece como consolidada, como la principal fuerza de oposición, ¿no? En un escenario que si uno después traslada a los escenarios del interior, bueno, cambia un poco, porque hay fenómenos que son exclusivamente locales, oficialismos provinciales, que en ese caso, en esas elecciones de hace algunas semanas, bueno, ganaron todos, ¿no? En la provincia de Santa Fe también. Pero creo, aún así, creo que cuando más nos vayamos acercando a un escenario nacional, va a haber dos fuerzas consolidándose, una el oficialismo y otra de la principal fuerza de la oposición. La pregunta es si alguien quiere, porque está descontento con este gobierno nacional, votar en contra del gobierno nacional, lo más lógico es que va a votar al peronismo, Unión por la Patria, ¿no? El desafío, bueno, el PRO, como bien decía Javier, empieza a ser absorbido por La Libertad Avanza por una cuestión de compatibilidad ideológica, si se quiere. Y el peronismo tiene el desafío de empezar a unir todas sus partes, ¿no? Digo, no solamente a nivel nacional, donde se vislumbra ya Buenos Aires también, que se nacionaliza, digo, un dilema ahí entre Kicillof y Cristina, y en el resto de otras provincias también hay partes, ¿no? Santa Fe no está exenta de esto. ¿Cómo visualizas esta búsqueda de convergencia? Yo entiendo que la unidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la etapa que viene, ¿no? Necesaria porque evidentemente después de lo que ha sido la derrota del 2023 y la dispersión que eso ha generado, para volver a generar expectativa, para mostrar un camino de salida a este escenario del que somos, por supuesto, muy críticos y a este modelo que propone Milei, primero hay que ordenar la casa. Pero no suficiente porque precisamente hay que aprender de los errores del pasado, hay que hacer un balance de este ciclo que se cerró, que es un ciclo de 20 años, con sus luces y con sus sombras. Para mí, por supuesto, más luces que sombras, pero que fue la respuesta del peronismo y fuerzas aliadas a la salida o al estallido de diciembre del 2001. Es importante a esa unidad agregarle autocrítica y agregarle, por supuesto, una perspectiva de futuro. Y perspectiva de futuro también es, bueno, plantear los nuevos desafíos de la etapa, no hacer política exclusivamente mirando el espejo retrovisor o pretendiendo que el electorado se vuelva a enamorar por conquistas o por logros que se tuvieron durante esas gestiones, que ya están amortizados de alguna manera, porque el electorado ya valoró positivamente en algún momento y que efectivamente si después nos dijo que no en el proceso electoral 2023, porque llegó a un agotamiento, ¿no?, de ese proceso. Y para el peronismo santafesino, la Convención Constituyente, prevista ahora para el 14 de julio, ¿puede obrar como un pegamento que empieza a sellar todas las partes en las que está fragmentado hoy el PJ provincial? Ojalá que sí. Yo creo que cuando uno escucha a distintos compañeros y compañeras que entraron de convencionales constituyentes, empezando por quienes han encabezado las listas, porque fue así, hubo varias listas del peronismo,
hay una unidad de concepción bastante marcada, ¿no? Entre compañeros y compañeras que fueron en distintas listas, una mirada común de defensa de lo público, de defensa del trabajo, de defensa de la producción, algo que uno puede decir, bueno, a ver, en general toda la fuerza política abrevan en esas ideas y a eso le tengo que responder que estamos en un escenario político donde apareció fuerza política, una principalmente la del presidente de la Nación, que cuestiona todo eso, básicamente, ¿no? Y otra que se han plegado, lamentablemente, pensando que eso garpa en términos electorales y que hay que, no sé, ser crueles con los jubilados, hay que ser crueles con los laburantes, hay que denostar lo público y así con un montón de otros planteos. En ese marco, yo creo que la convención debería ser un espacio que nos permita encontrar síntesis y ir con planteos comunes, ni más ni menos, ¿no? En esa búsqueda de síntesis, el otro día estuvo con nosotros Agustín Rossi anunciando que va a ser candidato a diputado nacional por el justicialismo. ¿Cuál es tu intención? Mi intención es que trabajemos todos juntos para en junio, en Rosario y en cientos y cientos de localidades más de la provincia de Santa Fe, el peronismo y aliados tengamos enormes elecciones, ¿no? Que nos posicionen de mejor manera para el proceso electoral nacional, pero además que sean un bálsamo para cientos de miles de santafesinos que esperan que alguien los cuide, que encuentran, sí, en el peronismo seguramente, una herramienta para eso, para dar las disputas en las cámaras, para dar las disputas en lo público, para dar la disputa de ideas frente a este avasallamiento, como decía antes, de algunos preceptos básicos que no son del peronismo, que hacen a la misma constitución de la Argentina, ¿no? La idea de la movilidad social ascendente, la idea de que con el trabajo y con el esfuerzo y no con la timba se sale adelante, etcétera, etcétera. Mi prioridad hoy es esa. No creo que haya que adelantar ninguna discusión. A mí, bueno, ustedes saben, yo soy rosarino, de la zona sur, camino bastante mi ciudad, camino bastante mi provincia, desde que tengo funciones en el orden nacional, y donde me encuentro con quienes tienen algún diferendo, alguna diferencia con las políticas nacionales. En general, esas diferencias no se fundan en planteos ideológicos, sino fundamentalmente por cómo la están pasando, ¿no? Y me dicen, bueno, me echaron de laburo, cerré la pyme, la industria en la que estaba no existe más, le sacaron los medicamentos del PAMI a mi vieja, a mi abuela, y lo segundo que me dicen después de ese descargo es, júntense y gánenle. No me dicen, queremos que la lista sea así o asado, queremos que vaya vos, queremos que vaya Pepito Marrone, qué viejo que soy, Pepito Marrone. Sí, la verdad. No te imaginaba también. Etcétera, ¿no? No quiero pincharle el globo a nadie, pero esa es la discusión en la sociedad y esa es la discusión entre los sectores que de alguna manera esperan del peronismo mucho más que un desfile o discusiones de vanidades, ¿no? Una discusión estratégica. Bueno, vamos a las elecciones, mostremos un peronismo unido que logre síntesis. Para lograr esa síntesis, bueno, hay que buscar de qué manera nos vamos a poner de acuerdo porque no hay paso y que construya un puente de cara al 2027 a una alternativa de carácter nacional. Ahora, Eduardo, lo hablábamos con Lewandowski, con Rossi, que pasaron por este programa. Es un enorme desafío encontrar una síntesis cuando por ahí ustedes del Movimiento Evita tienen mucho más coincidencias con Monteverde, pero por ahí Lewandowski plantea ciertos reparos con la ortodoxia peronista, ¿no? Con los viejos dirigentes peronistas santafesinos. ¿Cómo se logra esa síntesis? El peronismo, lo decía antes, es una fuerza muy importante, muy masiva, muy vital y que tiene distintos sectores, con historias y con recorridos en algunos casos distintos. Nosotros y yo en particular, soy autorreferencial porque participé en la discusión en el Congreso, ¿no? Siempre he sido un gran defensor de las PASO. De hecho, quien les habla, todos los lugares institucionales que ocupó, legislativos, fueron siendo
participando de las PASO y no siendo nunca el caballo del comisario. Siempre, en algunos casos me fue bien, en otros casos no tanto, pero siempre yendo a exponerme y exponer al espacio político al que pertenezco, a una lid electoral interna, y las PASO me parece que fueron un avance, ¿no? Así como pienso eso, pienso que su eliminación o su suspensión, como ha pasado a nivel nacional, es un enorme retroceso. En una Argentina que ya no es bipartidista, sino que es, hasta hace poco decían que era bicoalicional, ¿no? 2 grandes coaliciones. Hoy, bueno, se está reformulando, pero que no hay duda que se integra en grandes coaliciones, frentes, etcétera. Eliminar esa herramienta lo que hace es fragmentar. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en eso es claro, el ex Junto por el Cambio fue en, ¿cuánto? 4 o 5 listas. Quizás con unas PASO hubiesen podido resolver una oferta mucho más potente. Bueno, el desafío está abierto. En la elección de constituyente fue problemático, se resolvió parcialmente, hubo una lista unitaria, pero no unánime, que mostró esa posibilidad de sintetizar a más sectores del peronismo, mostró cierta mayor potencia, pero nosotros nos mueve la idea de intentar juntar a todo el peronismo y a otras fuerzas. De hecho, somos los promotores de hace tiempo nombraba a Juan Monteverde, de buscar síntesis con sectores, con los que veníamos caminando, distintas experiencias en el territorio, en los barrios, en las universidades, etcétera, y después íbamos separados en lo electoral. Creo que hay que aprender, por ejemplo, en ese sentido de Unidos. Bueno, me siento alejadísimo de Unidos, pero siento que han logrado una síntesis utilizando la herramienta que le da la democracia, en este caso santafesina, la herramienta de las PASO, y han podido sintetizar una cantidad importante de partidos. Creo que el peronismo tiene que intentar hacer lo mismo, pasando por una etapa compleja, que es estos procesos electorales donde por H o por B han eliminado las PASO. No ingenuamente, ¿no? Porque en general el intento es fragmentar a la fuerza que hoy no se ordena, ni desde la Rosada ni desde la Casa Gris, que es el peronismo, ¿no? Eduardo, gracias por acompañarnos. Como gracias siempre. a ustedes. El diputado nacional Eduardo Toñoli pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos. En el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, yerbanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. Cortés Batani, Servicios Inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6,
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, tal cual anunciábamos al principio del programa, Javier, las elecciones de Cava dejaron un mensaje claro y preocupante y que también debe tener en cuenta el gobierno nacional, porque en algún momento este déficit de participación popular en los comicios le puede llegar a pegar también en la línea de flotación al partido gobernante. Exactamente, Sergio. Vos fíjate que hablamos de un fenómeno que veníamos dándolo cuenta con las elecciones en Santa Fe, que fue el momento en que se abrió el calendario electoral 2025 en la República Argentina, otras elecciones en otros distritos y ahora en la ciudad de Buenos Aires. La baja participación ciudadana. Obviamente, un mensaje que tiene que ser leído por todo el arco político completo, no solamente por la oposición, sino también por el propio oficialismo, ¿no? Un oficialismo que 2 años atrás supo capitalizar la bronca que tallaba en el electorado argentino. Ahora este estado de anomia tampoco puede pasar, obviamente, desapercibido por el oficialismo, que, insistimos, está obligado a tomar nota de un estado de situación porque también es parte de un mensaje dirigido hoy por hoy a la Casa Rosada, ¿no? Esto es un fenómeno que tiene que ver fundamentalmente cuando la sociedad no encuentra las respuestas a sus necesidades. Entonces, pierde credibilidad en sus representantes. Y está claro que esto lleva a desmotivar, a desmovilizar y a no ir a votar. Por lo tanto, cuando la sociedad comprueba este tipo de situaciones, se aleja de aquello que ya no cree. Y esto también tiene que ver fundamentalmente con la cuestión económica, donde el gobierno sigue rindiendo exámenes y hasta ahora los resultados no son los previstos. Exacto, Sergio. Y fíjate vos, una elección que en la ciudad de Buenos Aires termina obviamente consolidando a la Libertad Avanza. Decíamos, una elección chica, ¿no? A concejal sería aquí en la ciudad de Rosario, por ejemplo, que sin embargo le terminó otorgando un gran triunfo al oficialismo a nivel nacional. Y obviamente potencia los interrogantes sobre el futuro de una fuerza que precisamente hizo su base de lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires, como es el PRO. El futuro de Macri, el futuro de este espacio de cuyas fichas varias ya fueron comidas por la Libertad Avanza, es lo que se empieza a discutir de ahora en más. Muy bien, Javier, nosotros nos vamos. Nos vamos. Si querés podemos irnos hablando de cocina, de fútbol, ¿no? Porque el director nos saca del aire. En absoluto. Vamos. No lo decimos. Chau, hasta el lunes.